Una de las tragedias más grandes en nuestro país tuvo lugar hace 13 años en Hermosillo, Sonora, con el incendio de la guardería ABC. Un caso dolorosamente emblemático en el que otra vez la negligencia y corrupción cobraron la vida de 49 niñas y niños. Yo soy Elia Almanza y este es el día que, en el caso de la guardería ABC, se sigue apostando por la omisión y el olvido muy lejos de la justicia. El plantel en el que se ubicaba la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, estaba subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. A las 2:45 de la tarde del 5 de junio de 2009, comenzó el incendio que cobraría la vida de 49 niñas y niños, y en donde 105 más resultaron con quemaduras y lesiones graves. A 13 años, las víctimas no han alcanzado justicia. Nadie está cumpliendo una condena por estos hechos. No se ha investigado la responsabilidad de funcionarios públicos y tampoco algunos socios del inmueble, entre los que se destacan Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, prima de la ex primera dama Margarita Zavala. Julio César Márquez, padre de Julio César Márquez Báez, Yeye, uno de los niños víctimas del incendio, enfatiza en el encubrimiento que se ha dado por parte de funcionarios. Habiendo cuatro socios propietarios de la guardería ABC como sociedad civil, dos de ellos fueron exonerados muy temprano en el proceso, ¿no? Es lo que se ha mencionado una y otra vez, que una de ellas, una de las socias, pues por su parentesco con la ex primera dama en los tiempos del gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Actualmente sigue en espera de que se dicten nuevas sentencias en el caso. Sin embargo, la justicia después de tanto tiempo transcurrido ya no existe. De no ampliarse el cerco de responsabilidades hacia servidores públicos de los 3 diferentes niveles de gobierno, pero de más alto nivel, pues esto no podría ser considerado una justicia plena, ¿no? Esa ocasión, el fuego inició en la bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que el muro de uso común de los inmuebles presentaba orificios, boquetes y en algunas secciones no alcanzaban a unirse a la pared, condiciones que facilitaron que el humo ingresara a temperaturas altas. Posteriormente, las investigaciones determinaron que el lugar en donde estaba la guardería no contaba con los requisitos de seguridad, como detectores de humo, rutas de evacuación, extintores y salidas de emergencia. Nada podrá ser más doloroso que los segundos, los minutos, las horas, los días que sufrieron y perecieron nuestros niños y niñas de la guardería ABC, dejando con su muerte, con esta atrocidad en claro, un Estado fallido, corrupto, que engaña, solapa a los mercaderes de la niñez y mercenarios del dolor ajeno. El 26 de mayo de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que 22 personas, exfuncionarias, eran responsables del incendio por negligencia. De estos, 19 fueron imputados desde mayo de 2016, pero promovieron amparos. Años después, la Corte determinó que las condenas eran excesivas y pidió reducir las penas. Daniel Hershenson, activista y quien ha acompañado a las familias en estos 13 años, indicó que ha sido evidente que el caso se redujo a una operación de Estado para encubrir a las y los responsables. Sí, efectivamente, fue una operación de Estado. Eso no es ningún secreto. Esto es un tema que ya salió a relucir hace algunos años. Y bueno, pues te pinta de cuerpo entero la miseria de nuestra clase política en ese momento y en momentos subsiguientes. En este mismo sentido se pronunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien dio a conocer las presiones que vivió en el gobierno de Felipe Calderón para proteger a familiares de su esposa Margarita Zavala, cuando la Corte iba a resolver la investigación del caso en 2010. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Hay un gen político, por decirlo de alguna manera, que no ve mal la impunidad y que recurre al cortoplacismo. Como este es un tema del año 2009, de alguna manera el apelar a la desmemoria pues es la salida, digamos, la salida de default, ¿no? La salida más fácil.
El 12 de febrero de 2020, en el caso de la guardería ABC, se abrió otra arista con una nueva denuncia del caso ante la Fiscalía General de la República. La presentó el Instituto Mexicano del Seguro Social, al considerar que la denuncia anterior era muy endeble. En esta se incluye el voto de minoría del entonces ministro Arturo Saldívar en la investigación que hizo la Suprema Corte en 2010 y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esperar a los resultados que nos pueda dar la Fiscalía. Ha habido avances, ha habido también detenciones, pero cualquier cosa que se pueda decir, pues puede ser en beneficio de las personas que fueron denunciadas. Entonces, creo que los elementos fundamentales es la identificación de cuáles fueron los criterios del ministro Saldívar, que desafortunadamente la Corte votó en contra, y también los de la propia recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Julio César señaló que no conoce los elementos que componen la nueva denuncia. Sin embargo, aseguró que poco valdrá si no hay voluntad política de garantizar justicia, como en administraciones pasadas. Que allí tiene mucho que ver también la voluntad, independientemente de las causas jurídicas, ¿no? Falta voluntad y el tema jurídico, pues que las leyes lo permiten, ¿no? Por eso es que podemos hablar de más de una década de un proceso judicial. Terrible. Quien con leche se quema hasta el jocó que le sopla. Qué bueno que esta administración, qué bueno que el director del Seguro Social, a diferencia de las personas que lo antecedieron en ese cargo, pues haya, digamos, expresado el deseo institucional, el apoyo institucional para que esto se aclare. Pero bueno, pues como Santo Tomás tenemos que atenernos a las evidencias. El recorrido de las familias de 13 años exigiendo justicia trajo consigo la creación de la Ley 5 de junio, la cual fue promulgada en el año 2011. Esta contempla medidas para proteger a las niñas y niños en estancias infantiles. Pero, ¿ABC nunca más? ¿Qué tiene que suceder para que las negligencias y la opacidad en las guarderías del país dejen de existir y cobren vidas de niñas y niños? ¿Otro incendio de este tipo? Son cuestionamientos que las madres y padres se hacen mientras las investigaciones sobre los hechos continúan. Y efectivamente, no ha vuelto a pasar un incendio de la magnitud de lo que pasó del que ocurrió en la guardería ABC, pero quiero decirte que aun y cuando hay una ley que regula las guarderías de todo el país, una ley que, por cierto, las padres y madres de familia de las víctimas impulsamos, las tragedias siguen ocurriendo. No es necesario que haya un incendio donde mueran 49 niñas, como para considerar que una guardería donde fallece un bebé no es una verdadera tragedia. De acuerdo con un registro que han llevado a cabo los familiares de las 49 niñas y niños, desde 2009 a la fecha, se han registrado 97 decesos en las guarderías del país debido a lo que se ha considerado como accidentes. Sin embargo, aseguran que responden a las múltiples omisiones por parte de las instancias encargadas. De hecho, si tomamos en cuenta el recuento que en lo personal he llevado durante los últimos años, pues en hechos aislados y hechos aislados recurrentes, frecuentes, han fallecido casi el doble de niños en guarderías del país después de la guardería ABC. El registro que actualmente tengo yo, pues genera o arroja un número fatídico de 96 decesos. En el recuento se señala que al menos 67.3% de las causas de los decesos ha sido por broncoaspiración, 64 muertes confirmadas, de las cuales 52 bebés fallecidos tenían máximo un año de edad. La entidad donde más ha habido decesos es el Estado de México con 13, seguido de Nuevo León con 11 y la Ciudad de México con 8 decesos. En el sexenio de 2012 a 2018 hubo 65 decesos en centros de atención infantil. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2014, a través de la solicitud que hicieron un grupo de padres y madres, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El organismo internacional admitió la solicitud en julio de 2020. Por otra parte, los familiares también pidieron a la Embajada de España en México rechazar el nombramiento de Claudia Pavlovich Arellano, exgobernadora de Sonora, como consulesa de Barcelona, como lo propuso el presidente López Obrador. En 2009, cuando ocurrió el incendio en la guardería ABC, Pavlovich era diputada. Ella, en su oportunidad, en el año 2009, unas cuantas semanas después del incendio, para darte un ejemplo, ¿no? Mandó cartas recomendando ampliamente a dos de los propietarios y esas cartas fueron llevadas al juez de la causa en un afán por reclasificar el delito. Estas personas evidentemente eran son muy amigas de ella
Y nosotros, los que apoyamos a los papás, sostenemos que esas dos cartas pues le significaron a ella una especie de trampolín político. Han sido 13 largos años de una incansable lucha de los padres por conocer la verdad y de un esfuerzo colectivo para seguir visibilizando la impunidad que envuelve esta tragedia. La verdad es que es como un ciclo, ¿no? Como un círculo, ¿no? Que termina y que va de nuevo el ciclo, ¿no? Pero caray, hay tantas cosas que se han vivido a lo largo de todos estos años que difícilmente puede haber la misma paciencia para esperar a que las cosas se vuelvan a dar. O sea, esperar otros 10 años, no me veo esperando, y yo creo que ninguna familia, ¿no? No hay palabras para describir 13 años de ausencia, 4.745 días de dolor y recuerdos en 49 familias que han vivido en una lucha permanente para retomar sus vidas después de un incendio que pudo ser evitado y que mostró el rostro más deleznable de la corrupción. Yo soy Era Almanza y en El Día Que nos sumamos al reclamo de ABC Nunca Más, porque la negligencia e impunidad sigue cobrando vidas de niñas y niños en nuestro país.